La clase pasada estuvimos, ¿verdad?, viendo esta parte, creo que fue lo último que vimos, el amortiguamiento que tienen algunos cilindros para evitar el golpeteo cuando al final de la carrera, tanto de avance como de retroceso. Pero posteriormente, ¿verdad? Me parece que me fui acá, habíamos visto esto para explicarle qué pasa con la fuerza de los cilindros diferenciales. Bueno, hay algo que no me acuerdo si les dije, ¿verdad? Ustedes pueden observar que cuando queremos aplicar fuerza, queremos generar, perdón, fuerza de empuje, el aire de entrada tiene que aplicarse aquí, el aire de salida tiene que dejarse libre acá. Entonces, el área que ve el aire comprimido, pues es toda esta área, el área del pistón. Sin embargo, cuando el vástago está afuera y queremos generar la fuerza de retroceso o al jalar, entonces tenemos que aplicar fuerza por aquí, aire por aquí y dejar libre acá. Sin embargo, ¿verdad? En este caso, el área que ve el aire comprimido pues es diferente. Al área del pistón que veíamos inicialmente acá, le tenemos que restar el área del vástago. En estas condiciones vemos entonces que, como dijimos ese día, la fuerza de empuje va a ser mayor que la fuerza de retroceso, porque habíamos dicho, ¿verdad?, que la fuerza de un cilindro neumático o hidráulico, vamos a ver más adelantito, depende de la presión y del área efectiva. Entonces, comentábamos que la presión va a ser la misma. Entonces, si la presión es la misma, la fuerza va a depender únicamente del área efectiva. Ok, entonces, en estas condiciones, ¿verdad? Podemos ver que pues las fuerzas van a ser diferentes. A este tipo de cilindros se le llama cilindros diferenciales. ¿Por qué razón? Porque el área que queda expuesta al aire comprimido es diferente. En su momento también dijimos que las velocidades van a ser diferentes. La fuerza de empuje es mayor, sin embargo la velocidad de empuje es menor que la velocidad de retroceso. ¿De qué depende la velocidad? Decíamos que depende del flujo, la cantidad de aire que le llega a la cámara del cilindro. Entonces, habíamos dicho que es mucho más fácil llenar la cámara de este lado porque tiene un volumen menor. Porque cuando va a ir saliendo el conjunto vástago y pistón a medida de que la cámara se vaya llenando. Entonces, a medida de que se va llenando esto, lo va empujando y va saliendo. A medida de que va llenándose esto, va empujando y va retrocediendo. Pero ¿cuál cámara es la que tiene menor volumen? Pues lógicamente que este, y por tanto se va a llenar más rápidamente y va a hacer que la velocidad del cilindro sea mayor para en ambos casos, ¿verdad? Bueno, entonces esto hay que recordar porque esto es importante para lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de cilindro que es un cilindro de doble flecha. Les pregunto, ¿cómo será el área en este tipo de cilindros? ¿Igual o diferente? Igual, profe, ¿Será un cilindro diferencial como este? el ¿Será un cilindro diferencial o será diferente o no? no, No, ¿verdad? Porque ahora sí, las áreas que van a quedar expuestas al fluido, tanto por este lado como por este otro, van a ser iguales. Y si las áreas son iguales, las fuerzas van a ser iguales, tanto para un lado como para otro. ¿Y las velocidades cómo serán? ¿Van a ser diferentes o van a ser iguales? iguales. Iguales, ¿no, profe? Iguales, ¿verdad? También, porque el volumen de ambas cámaras va a ser el mismo. Entonces, esta es una de las características que tiene un cilindro de doble flecha, que tanto la fuerza del émbolo como la velocidad del émbolo, tanto de avance como de retroceso, es la misma. Y la fuerza y la velocidad son las mismas. Bueno, vamos a ver a continuación otro tipo de cilindro utilizado en neumática que se le conoce como un cilindro tándem. Este cilindro tándem viene siendo, hagan de cuenta que son dos unidades, ¿verdad?, acopladas en una misma camisa, pero eh,
hagan de cuenta que están en serie. Tenemos aquí un pistón y acá otro pistón. Bueno, entonces con esta disposición se puede conseguir con este tipo de cilindro una fuerza casi del doble que de un cilindro normal. Dice, está constituido por dos cilindros de doble efecto que forman una unidad. Gracias a esta disposición, al aplicar simultáneamente presión sobre los dos émbolos, se obtiene en el vástago una fuerza, dice, de casi el doble de la que es la de un cilindro normal del mismo diámetro. Se utiliza, dice, cuando se necesitan fuerzas grandes y se dispone de un espacio determinado, no siendo posible utilizar cilindros de diámetro mayor. O sea, aquí la restricción es el diámetro. Entonces, si quiero mayor fuerza, tengo que utilizar este tipo de cilindros. Pueden observar que tiene 4 entradas de aire. Por ejemplo, para hacer que avance el vástago, ¿verdad? Tengo que aplicarle aire por aquí y por acá. Cuando le aplicamos aire por aquí, pues se crea presión sobre esta área del pistón. Acá, ¿verdad? Sobre esta área del pistón, menos ya hay una parte del vástago. ¿Ok? Bueno, esto va a hacer que se genere una fuerza tanto aquí como acá. Eso haría que se duplicara la fuerza. Ya una vez que el vástago está fuera, ¿verdad? Pues podemos hacerlo regresar también de esta forma, aplicando aire por aquí y por acá, y eso haría, ¿verdad?, que tuviéramos una doble fuerza de retroceso. Las velocidades, ¿cómo creen ustedes que sean acá? ¿Diferentes o iguales en el avance y en el retroceso? Iguales, profe. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, profe. A ver, ¿será un cilindro de área diferencial o serán cilindros cómo? Ah, no, profe, no son iguales. No son iguales, ¿verdad? Vean acá. Acá, ¿verdad? El área en esta unidad actúa sobre todo el pistón. Y acá sobre Ah, esta parte de acá hay que restarle el vástago. Igual acá. Acá, ¿verdad? Ya actúa sobre este pistón y esta parte, restándole esta parte de la flecha. Y acá no, ¿verdad? Actúa sobre el pistón y le quitamos toda esta parte de la flecha. Entonces, las fuerzas de empuje y las fuerzas de retroceso van a ser diferentes. Igual, las fuerzas las velocidades de empuje y de retroceso van a ser diferentes. Muy bien, ahora bien, vamos a ver otro tipo de cilindro. No sé si haya duda con el anterior, que a este cilindro se le llama multiposicional. Se asemeja al anterior, pero ahora estas dos unidades, porque también son dos unidades, están acopladas acá por la parte trasera, que se le llama la culata. Entonces, con esta disposición aquí se pueden conseguir hasta 4 posiciones. Dice, este cilindro está constituido por 2 o más cilindros de doble efecto. O sea, puede haber más según el émbolo al que se le aplique presión, actúa uno u otro cilindro. En el caso de 2 cilindros de carrera distinta pueden obtenerse 4 posiciones. Aquí se puede ver una aplicación para este tipo de cilindro. Aquí podemos ver que están llegando piezas de un tren de rodillos, ¿verdad? Y ya de aquí pasan a otra banda. Dependiendo del proceso, este paquete puede ser enviado a la posición 1, a la posición 2, a la 3 o a la 4 para continuar con esto, ¿sí? Viene de acá, 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 acá. Entonces, aquí, ¿verdad?, va a tener una posición. Si nosotros le aplicamos aire por aquí, aquí pueden observar que lo que se mueve no es el vástago, es la caja. ¿Sí me entienden? Aquí la caja es lo que se mueve. Por ejemplo, si le aplico aire aquí, se va a mover toda la caja hacia afuera. Si le aplico aire acá, entonces sí se va a mover el pistón. O sea, en uno se mueve la caja y en el otro sí se mueve el pistón y el vástago. Con esto pues se pueden conseguir, decíamos, hasta 4 posiciones diferentes. Se le llama cilindro multiposicional. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar.
Ahora bien, hay otro tipo de cilindro, ¿verdad? Que con el cual se pueden conseguir velocidades extremadamente grandes y fuerzas también bastante grandes. Se le conoce como cilindro de impacto. Dice, el cilindro de impacto es conveniente para obtener energía cinética, o sea, fuerza y velocidad de valor elevado. Los cilindros de impacto desarrollan una velocidad comprendida de 7.5 a 10 metros por segundo, es muy grande, donde la velocidad normal de los cilindros varía de 1 a 2, con esto se pueden conseguir hasta 10 veces más. La energía de estos cilindros se utiliza para prensar, rebordonear, remachar, estampar, clavar. La fuerza de impacto, dice, es digna de mención de 500 newton por metro, que es un trancazo muy fuerte. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de cilindros? Este tipo de cilindros, ¿verdad? Lo podemos encontrar sobre todo, no sé si han visto las clavadoras para clavar madera. No sé si alguien de ustedes lo haya visto. Por ejemplo, allá en Estados Unidos se utiliza mucho la madera, ¿verdad? Las casas en la mayoría de los casos viene siendo de madera. Paredes, pisos, todo, ¿verdad? Vigas, todo es de madera. Entonces, ¿cómo se acopla la madera con las vigas o con lo que tenga que llevar al piso? Pues clavos. Y para ello, ¿verdad? Se utilizan ese tipo de máquinas que se llaman clavadoras. Esas, ¿verdad? Utilizan aire comprimido. Los clavos vienen, hagan de cuenta, como una carrillera de cartuchos, ¿verdad? La que utilizan las metralletas, así viene. Entonces, cada vez que tú le jalas, hace que salga un clavo a alta velocidad. Y hagan de cuenta, cuando nosotros para clavar, ¿verdad? Un clavo, necesitamos darle 5 o 6 martillazos, dependiendo de la fuerza que le apliquemos. Esto en un ratito, ¿verdad? Puedes clavar una gran cantidad de madera. Entonces aquí, ¿verdad? Trae una precámara, entra aire y acá trae como una especie de gatillo. Cuando ya está lleno, se genera la expansión y esto provoca que acá en esta parte, que es lo que se mueve, se salga a una velocidad extremadamente grande, con una fuerza también bastante grande. Muchas veces el retroceso de estos, ¿verdad? Viene siendo por resorte, o sea, son cilindros a veces de simple efecto, aunque puede haber también de doble efecto. Esto que tenemos acá, ¿verdad? Es un cilindro de doble efecto. Bueno, ¿alguna duda que tengan hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente tipo de cilindros, ¿verdad? Este tipo de cilindros, el que les voy a presentar ahorita, se conoce como cilindro de cable. Se utiliza sobre todo para carreras largas. Pueden observar que tiene acá, ¿verdad? Un pistón, un émbolo, ¿verdad? Y este émbolo tiene un cable. Acá este cable tiene un cursor, que es el que va a mover la carga para acá o para acá. Dice, este es un tipo de cilindro de doble efecto. Los extremos de un cable guiado por medio de poleas, como pueden ver aquí. Trabaja a la tensión, al jalar, ¿verdad? Aplicaciones, dice, apertura y cierre de puertas. Permite obtener carreras largas teniendo dimensiones reducidas. O sea, cuando nosotros necesitamos una gran carrera, como es el caso donde se tienen que abrir puertas deslizantes, entonces ahí es donde se va a utilizar este tipo de cilindro de cable, ¿verdad? Entonces le aplicamos aire por este lado, el vástago se mueve hacia la derecha, jala el cable y hace que el cursor se mueva hacia este lado. Ahora, si le aplicamos aire por acá y dejamos libre por acá, ahora el pistón, ¿verdad? Se mueve hacia este lado, jala el cable hacia acá, ¿verdad? Hacia acá, y el cursor se mueve a la derecha. Entonces, recuerden, esto es para aplicaciones, para carreras largas, ¿verdad? Sobre todo para apertura y cierre de puertas. Bueno, tenemos otro tipo de cilindro que se conoce como cilindro de giro. Este cilindro de giro viene generalmente en la versión de doble efecto. Los cilindros de giro en la flecha tienen una cremallera y acá tienen un piñón, que es el que gira, ¿verdad? Acá esta cremallera lleva acá un valero, un rodamiento para que se deslice y trabaje de manera eficiente. Entonces, este tipo de cilindro de giro
transforma un movimiento lineal, que es lo como trabaja generalmente un cilindro, en un movimiento giratorio. ¿Cómo lo hace? Pues cuando sale, ¿verdad?, el pistón, el vástago, la cremallera hace girar al piñón, y ya de aquí, ¿verdad?, del piñón es donde se va a tomar el torque para llevar a cabo el trabajo. Posiblemente tenga que abrir una válvula o algún otro trabajo donde se requiera cierto movimiento. No gira completamente, se pueden obtener giros que van desde 45, 90, 180, 290 hasta 720. 270 es aquí, perdón. 270 hasta 720. O sea, máximo 3 giros. Entonces, esta es una versión del cilindro de giro. La otra versión es esta, ¿verdad? Aquí pueden ver que tenemos este cilindro, tiene dos. Hagan de cuenta que viene siendo como una sola flecha y tiene pistones por ambos lados. Cuando se le aplica aire por este lado, pues se genera un movimiento hacia la derecha. Esto que aparece de esta manera es un dibujo simplificado de lo que es una cremallera y un piñón. Entonces, al aplicársele presión por aquí, se genera una fuerza hacia la derecha, haciendo que el conjunto de la cremallera y el piñón, ¿verdad?, se mueva hacia un lado. Ya esto va a hacer que se mueva hacia acá. Si queremos retroceder, cambiar el giro, le tenemos que aplicar aire por este sentido, dejar libre acá, y ahora el conjunto, ¿verdad?, de pistón y cremallera se va a mover hacia la derecha, haciendo que el piñón, ¿verdad?, se mueva en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, estas son las dos versiones que tenemos aquí de los cilindros de giro. Con ellos se pueden conseguir un cierto número de grados o incluso 2 o 3 giros, cuando mucho. No es algo, ¿verdad?, que vaya a girar completamente todo el tiempo de manera continua, porque entonces ya lo que se utilizaría sería un motor. Esto es ciertos giros limitados. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Vamos a ver este video para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo están los cilindros trabajando, cómo funcionan. Espérenme, le voy a subir tantito el volumen. Ahí está. Este es un modelo transparente de un cilindro. El cilindro lineal es el actuador neumático más frecuentemente utilizado. La energía del aire comprimido se convierte dentro del cilindro en un movimiento lineal. Se dispone de cilindros en una amplia variedad de formas y tamaños. Normalmente se fabrican bajo las siguientes especificaciones: diámetros de 6 a 320 milímetros, carreras de 1 milímetro a 2 metros, fuerzas de 2 a 50.000 newton, velocidad del émbolo de 20 milímetros a 1 metro por segundo. Examinemos ahora cómo funciona un cilindro. Este es un cilindro de simple efecto. Se representa por su símbolo ISO. Obsérvese que el símbolo indica que el cilindro tiene una sola conexión de entrada de aire y un muelle de retroceso. Cuando se aplica aire comprimido a la conexión de entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve al émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder el vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad de trabajo del cilindro. En aplicaciones que requieran esfuerzos en ambos sentidos se utilizan cilindros de doble efecto. Este es un cilindro de doble efecto y su símbolo ISO. Obsérvese que posee dos conexiones de entrada y que no tiene muelle de retroceso. En el cilindro de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido puede dirigirse a uno u otro lado del émbolo. Esto permite realizar trabajos en ambos sentidos.
Muy bien, bueno, vamos a continuar. No sé si tienen alguna duda, ¿verdad? Pueden ver cómo funciona un cilindro, lo que habíamos comentado nosotros a medida de que avanzábamos en la clase. Este, pues aquí se explica de una mejor manera, ¿verdad? Una manera más animada y de tal manera que puedan comprender el funcionamiento de los cilindros. Vamos a ver otro video donde ustedes pueden observar también algunas otras características. Actuadores neumáticos rotativos. Eso es lo que vamos a ver apenas, ¿verdad? Los motores. Los cilindros convierten la energía neumática en energía mecánica. Hasta aquí hemos visto cómo producir movimientos lineales. Aquí, el movimiento lineal se convierte en giratorio por medio de una cremallera y un piñón. Cuando se mueve el vástago, la cremallera hace girar al piñón produciendo un movimiento giratorio. El movimiento a derecha e izquierda del vástago hace girar al piñón en sentidos opuestos. Esta máquina utiliza un cilindro giratorio para convertir la energía neumática en una gran fuerza para una operación de estampado. Otro diseño es el cilindro giratorio de paleta. En este, el aire comprimido produce directamente el giro. Funciona igual que un cilindro de doble efecto con topes fijos en ambos extremos de la carrera y realiza esfuerzos en ambos sentidos. En este tipo de cilindros puede ajustarse el ángulo de giro. Los cilindros giratorios pueden utilizarse en muchas aplicaciones. En este ejemplo, traslada piezas desde una estación de verificación a una cinta transportadora. Otra aplicación es la de orientar piezas. Aquí se utiliza uno de estos actuadores para girar piezas que han de ser mecanizadas por el lado opuesto. El movimiento giratorio también puede obtenerse por otros sistemas. El motor rotativo de paletas es capaz de producir una rotación continua. Este atornillador neumático puede alcanzar velocidades de 3.000 y 8.000 vueltas por minuto. El motor de paletas funciona por medio de un rotor situado excéntricamente en una cámara cilíndrica. Las paletas desplazables situadas en las ranuras del rotor son forzadas contra las paredes de la cámara produciendo células estancas. El aire penetra en la célula más pequeña haciendo girar al rotor cuando se expande. Cuando la célula alcanza su tamaño máximo, el aire se descarga. Los motores de paletas pueden ser de giro a derechas, a izquierdas o con inversión de giro. En este puesto de trabajo se utilizan dos atornilladores neumáticos con motores de paletas para el montaje de motores eléctricos. Una ventaja de los motores neumáticos es que pueden utilizarse para aplicaciones en las que no debe sobrepasarse un determinado par. Este símbolo es el de un actuador giratorio con ángulo de giro limitado. Se utiliza un símbolo diferente para representar actuadores giratorios de giro continuo, también denominados motores neumáticos. Estos son buenos ejemplos de cómo los símbolos reflejan la función del componente más que su estructura. Muy bien, entonces aquí pueden ver, ¿verdad?, la diferencia que hay entre los motores y los actuadores. Entonces, estos son algunos. Ustedes posiblemente cuando vayan a hacer sus residencias, cuando ya estén trabajando, dependiendo de la máquina, dependiendo del país, ¿verdad?, de donde venga, pues pueden encontrar algunas otras aplicaciones de la neumática, pero en sí, ¿verdad?, viene siendo algo muy semejante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto hasta ahorita, con lo que llevamos. No, profe, todo claro. Muy bien, bueno, vamos a llegarle ahora a la parte de los actuadores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos, ¿verdad?, al igual que los actuadores neumáticos, pues van, como vamos a ver, van a ser muy semejantes. Vamos a tener también tanto de simple efecto como de doble efecto, ¿verdad?, tipo émbolo, diferenciales, no diferenciales. Al igual que en neumática, va a haber motores
eh, y como vamos a ver, van a ser muy semejantes al diseño de las bombas que vimos anteriormente. Bueno, vamos a ver el primero, actuadores hidráulicos lineales, o sea, los cilindros. El más sencillo es el cilindro de tipo émbolo. Posee, dice, solamente una cámara para fluido y ejerce fuerza en una sola dirección. La mayor parte de ellos van montados verticalmente, ¿verdad? Y su regreso se efectúa por la fuerza de gravedad que actúa sobre la carga. Son muy prácticos en carreras largas y se utilizan en elevadores, gatos, rampas de automóviles. La figura siguiente es la que muestra precisamente este tipo de cilindros. Puede haber de simple efecto o de doble efecto. El de tipo émbolo, aquí lo tenemos. Como pueden observar ustedes, este tipo de cilindro prácticamente, ¿verdad? El tamaño del pistón es el tamaño de la flecha del vástago, por eso se le llama tipo émbolo. Acá también, ¿verdad? Para estabilizar la grúa, entonces utiliza 4 cilindros, 4 gatos, que son los que van a sostener la grúa, van a poner, a darle una mayor agarre para que pueda levantar la carga. Entonces hay de doble efecto o de simple efecto. En este caso este es el de simple efecto. Sirve para generar fuerza de empuje, ¿verdad? Cuando sale el vástago, el mástil de la grúa sube. ¿Y cómo se hace para retroceder? Pues el mismo peso de este mástil, ¿verdad? Cuando se cambia la válvula direccional a la posición, a la otra posición, ¿verdad? En ese momento hace que el aceite, el peso de la carga, hace que el aceite se salga, ¿verdad? Haciendo retroceder el vástago. Acá pues no, ¿verdad? Aquí pues aquí tiene forzosamente que utilizarse aceite para el empuje, pero también para el retroceso, porque aquí la gravedad está actuando hacia abajo, entonces nunca subirían los émbolos, hay que meterle aceite. Pero aún así, ¿verdad? La cámara que queda para el aceite de regreso es muy pequeña, es un volumen muy pequeño. Les decía, la característica que tienen los cilindros tipo émbolo es que prácticamente el tamaño del pistón es el mismo que el tamaño de la flecha. Bueno, son uno de los más utilizados, el más sencillo, ¿verdad?, que podemos encontrar en hidráulica. También tenemos cilindros telescópicos. No sé si alguna vez ustedes los han visto, ¿verdad? Cuando ven que va a descargar el material que lleva un carro de volteo, es una aplicación común, ¿verdad? Ahí los vamos a encontrar. Los cilindros telescópicos son, hagan de cuenta, como una antena, ¿verdad?, que de radio, que puede salir una sección, luego la otra, luego la otra. Los cilindros telescópicos, ¿verdad?, se ocupan cuando su longitud ya retraída debe ser más corta de la que se obtendría con un cilindro normal y queremos, pero sin embargo, ¿verdad?, pueden generar carreras muy grandes por el hecho de que pueden tener hasta 5 secciones. Y puede haber versiones de simple efecto, pero también las hay de doble efecto. Aquí tenemos los cilindros telescópicos. Y aquí tenemos la aplicación que le decía. Por ejemplo, aquí tiene este cilindro telescópico, tiene 4 secciones. Entonces, ¿dónde se va a utilizar? Donde tengamos un espacio pequeño para contenerlo, pero sin embargo necesitamos una gran carrera para el trabajo que se necesita. Bueno, ¿alguna duda, pregunta con esto? Bueno, tenemos otro que es el que más se utiliza, que es el cilindro estándar de doble acción. Se le denomina así, dice, porque es operado mediante el fluido hidráulico en ambas direcciones. Entonces, este tipo de cilindro es capaz de proporcionar fuerza en ambas carreras, tanto para la carrera de avance como para la carrera de retroceso. Se clasifica como cilindro diferencial. ¿Por qué? Porque las áreas que quedan expuestas a la presión durante los movimientos de avance y de retroceso son diferentes. Ya vimos este concepto, ¿eh? Lo analizamos con un cilindro neumático, pero es exactamente lo mismo para un cilindro hidráulico. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que la carrera de avance es más lenta, pero es capaz de ejercer mayor fuerza. Ya sabemos que genera más fuerza en el avance porque el área efectiva es mayor, sin embargo la velocidad es más lenta porque el volumen de la cámara es mayor. Bueno, vamos a ver entonces, este es el cilindro
estándar de doble efecto. Aquí está nuevecito, todavía trae sus tapones plásticos para la rosca donde se le va a aplicar, se les va a acoplar, perdón, la alimentación del aceite. Como dijimos hace un momento, hace algunos días, ¿verdad? Cuando empezamos a ver esto, los cilindros, tanto neumáticos y hidráulicos, están construidos mediante una camisa o tubo, ¿verdad? Que se le llama. Ese tubo camisa está acoplado mediante tirantes, como pueden ver aquí, tornillos tirantes a las tapas. Esta de delante se le llama tapa anterior y la de atrás tapa posterior. Y aquí es donde se va a hacer la alimentación, ¿verdad? Traen las conexiones para hacer la alimentación de aire o bien de aceite. O sea, tratándose de un cilindro neumático o hidráulico respectivamente. Ya en el interior pues tenemos el pistón con sus respectivos sellos, la flecha del vástago, los sellos de acá, como vamos a ver más adelantito. Bueno, tenemos acá, ¿verdad? Este cilindro de doble vástago. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que un cilindro de doble vástago tiene la característica de que no es cilindro diferencial, porque las áreas, ¿verdad?, que quedan expuestas en este caso al aceite van a ser iguales. Y por lo tanto, pues las fuerzas tanto de empuje como de retroceso, es decir, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, van a ser las mismas. Y como el volumen de las cámaras en ambos lados es el mismo, también las velocidades van a ser iguales. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, de una manera más pictórica, ¿verdad?, esquemática, ¿verdad?, las partes esenciales que componen un cilindro hidráulico. Aquí lo vamos a ver. Tenemos la camisa, ¿verdad?, que es el tubo, este tubo que les decía que tiene un acabado muy liso en su parte interior, que se le llama bruñido espejo. Aquí tenemos el pistón. Este pistón puede ser de hierro, de fierro colado o aluminio, ¿verdad? Y tiene sus empaques. Esto que aparece acá son los empaques o juntas. Entonces, la flecha se le llama vástago, ¿verdad?, del émbolo. Aquí tenemos la camisa, aquí tenemos el émbolo pistón y aquí tenemos las juntas del émbolo pistón. Esta parte, la parte de atrás, la tapa posterior, también se le llama culata posterior, y la que está acá, ¿verdad?, es la culata anterior o tapa anterior. Tenemos aquí también el casquillo guía, que aquí tiene, viene siendo como un buje, ¿verdad?, pero también tiene unos sellos para evitar precisamente la fuga del aceite. Aquí está la empaquetadura que les decía. Y también este cilindro, como ya vimos, tiene amortiguamiento al final de la carrera. Aquí vienen, ¿verdad?, lo que sella, habíamos dicho que es lo que sella aquí, ¿verdad?, que hay unos empaques también para cerrar la salida principal del aceite, y ya cuando va llegando aquí, cuando ya selló, entonces el aceite se va a través de esta pequeña, ¿verdad?, válvula que produce una restricción ajustable, y eso hace que haya un amortiguamiento, o sea que haya un frenado al final de la carrera en el avance, pero también en el retroceso. Igual, ¿verdad?, ese aceite que sale por aquí y pasa a través de la válvula, pues se dirige también a la parte de la válvula direccional, o sea, hacia el tanque, igual acá. Pero antes de que llegue aquí, pues todo el aceite que va saliendo se va por la parte fácil, por el orificio grande. Comentamos en su momento cuando empezamos a ver esta parte, ¿verdad?, del amortiguamiento al final de la carrera. Aquí pueden ver el símbolo. Dijimos que el aceite hidráulico, el aire comprimido, es análogo a la corriente eléctrica. Y decíamos que la corriente eléctrica se va por el camino que se le ofrece menor resistencia. Igual aquí, ¿verdad? Tanto el aceite como el aire comprimido se va por el orificio más grande donde le ofrezca menor resistencia. Por esta razón, cuando va avanzando sale rápidamente, porque todo el aceite va saliendo a través de esta parte que es grande. Pero cuando esta parte llega acá, sella con estos empaques y todavía hay aceite de este lado. ¿Y qué pasa? Pues ese aceite tiene que pasar a través de esta restricción, de esta válvula, y eso va a crear un frenado, un amortiguamiento para evitar el golpeteo del pistón con las culatas posterior y anterior. No sé si hay alguna pregunta con esto. Les comentaba,
les comentaba que es importante que ustedes fueran viendo, ¿verdad? Los símbolos de cada uno de los cilindros, porque en esta unidad sí vamos a trabajar con cilindros. Sobre todo, ya una vez que hayamos terminado de actuadores, vamos a empezar a ver la teoría de válvulas y nos vamos a dar cuenta que es una gran cantidad de válvulas y tenemos que aprendernos toda esa simbología. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas que tengan? No, profe. Muy bien, entonces vamos a ver un video para que ustedes puedan observar cómo están los cilindros hidráulicos. Este es un desarrollo, ¿verdad? Esta es la camisa. Ahí va todo. Obsérvenlo, por favor. Muy bien, bueno, como pueden ver ahí, ¿verdad? Se mostró un cilindro donde está trabajando en una cierta aplicación. Algo que se me olvidaba comentarles, ¿verdad? Que no siempre vamos a encontrar la neumática trabajando por sí sola, ¿verdad? Como pudieron ver en los otros videos, siempre un cilindro neumático va a estar trabajando posiblemente con un mecanismo, como esos que vieron ahí con el Ingechimal. ¿Para qué? Para tratar de obtener otro movimiento, posiblemente de un movimiento lineal se convierte en un movimiento giratorio, en un vaivén, no sé. Va a depender de la aplicación. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya por último vamos a ver esta otra montaje, ¿verdad? Esta otra diapositiva donde tenemos los diferentes tipos de montajes que podemos encontrar para los cilindros hidráulicos. Aquí tenemos montaje de pie y orejas. Este es para montar el cilindro.
Acá, ¿verdad? Cuando está montado sobre una placa rectangular, pero también puede haber un montaje de placa cuadrada. Esto ya depende de la aplicación. Montaje por medio de pivotes, acá están los pivotes. Montaje por medio de aletas, como es este caso de acá, ¿verdad? Acá tenemos el montaje de cara. Acá está esta parte donde van a ir los tornillos. Tenemos un montaje por medio de pivotes de un lado y el otro. Montaje por medio de tirantes, o sea, habíamos dicho que las tapas van acopladas a la camisa del cilindro mediante un empaque y tirante, ¿verdad? El empaque lo lleva acá en el interior. Cuando se aprieta, ese O-ring, ¿verdad? Se expande y sella. Pero estos, para acoplar las dos tapas con la camisa, pues se utilizan tirantes. Y esos tirantes, ¿verdad? También se extienden para que por medio de ahí también se pueda sujetar el cilindro. Y por último tenemos el vástago de doble extremo también para sujetar cargas por ambos extremos. Entonces, estos son algunos montajes, les digo, ya para pues determinadas aplicaciones esto puede haber variaciones, ¿verdad? Ya cuando estamos trabajando en la industria nos damos cuenta que cada fabricante trae su forma de acoplar dependiendo del trabajo, de la aplicación que se tenga. Muy bien, entonces no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si no hay preguntas, ¿verdad? Aquí la vamos a dejar. Quisiera que me definieran qué vamos a hacer con las tareas porque no vamos a poder estar así. Por eso les digo, las tareas se las dejo con 3-4 días de anticipación para que todo salga bien. Si siempre van a esperar a la mera hora, van a andar con problemas. Entonces, pónganse de acuerdo y me dicen, ¿quieren tareas o nada más el examen? Y así se evitan de estar con este pendiente. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana y ya me definen. Claro, profe, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.